Buenas tardes, mi nombre es Elena González, soy psicóloga, obviamente, de la Universidad de San Marcos, y me voy a encargar del curso de psicología. Como he puesto ahorita la pantalla completa, no voy a poder ver su chat, así que si es que tuvieran alguna pregunta, me avisan, activan su micro y, bueno, me hacen la pregunta esperando que se la responda en el momento oportuno. Quisiera saber si se está viendo la pantalla. ¿Qué se ve, profesora? Sí se observa. Ah, ya, sí se observa. Bien. Eh, ya, no sé qué. Ya. Bien, vamos a empezar pues con los orígenes de la psicología. El, la psicología es una ciencia que no siempre fue considerada como tal. Hubo un tiempo en el cual la psicología era considerada simplemente una parte de otra disciplina, ¿no? Como por ejemplo una parte de la filosofía, una parte de la religión, una parte de la psicofísica o de la física, etcétera. Entonces, luego adquirió esa categoría de ciencia, pero aún todavía, bueno, como de repente sucede en muchas ciencias, en muchas disciplinas, se difunde solamente una parte de ella, ¿no? Entonces, la mayoría de personas, cuando escuchan hablar de psicología, seguramente piensan en el psicólogo clínico, ¿no? Entonces piensan en que voy donde el psicólogo, le cuento mis problemas y me va a decir lo que tengo que hacer. Primer error. El psicólogo no te dice lo que tienes que hacer, sino que te ayuda a que tú puedas encontrar o tomar una solución, tomar una alternativa, una opción de respuesta. Te va dando herramientas, te va dando recursos para que puedas tomar tus decisiones, porque el ser humano tiene que hacerse partícipe libre de sus propias decisiones. También interviene, además del área clínica, interviene dentro de lo que es el campo laboral. Entonces, un psicólogo también tiene labor, tiene función dentro de lo que es el funcionamiento adecuado de una empresa, de una institución, de una fábrica, por ejemplo. Y también tiene injerencia en lo referente a la optimización del estudio. En el caso de ustedes, exactamente, ¿no? O como ejemplo, eh, ¿qué es lo que qué es lo que necesitan desarrollar para poder rendir a su 100%? Entonces, en ese sentido, el psicólogo ayuda o interviene en lo que se refiere a qué cosas debe potenciar, qué habilidades debe desarrollar para que el estudiante pueda rendir mejor, ¿no? En ese sentido, vamos a revisar hoy día los antecedentes de la psicología. Avísenme si pasó la lámina. ¿Pasó la lámina? Todavía no, Miss. Todavía no, profesora. Ay, porque ese problemita tuve hace un momento, entonces creo que lo voy a volver a la... Ah, ya acá, pues sí, ¿lo ven? Ahora sí se ve. Sí, Ya, profesora. entonces mejor lo voy a dejar ahí. Creo que cuando lo paso a pantalla completa, no se nota cuando pasan las láminas. Ya, aquí. Vamos a revisar lo que son los antecedentes de la psicología, o sea, antes de que fuera considerada una ciencia independiente, el origen de la palabra psicología, las escuelas que surgieron, cuál es la diferencia con los enfoques en psicología, cuál es la definición actual de psicología, cuáles son las áreas o especialidades que tiene y los métodos de investigación que trabaja. Entonces, empecemos por la parte referida a lo que son los antecedentes. Antes de que la psicología fuera una ciencia, estaba vinculada, como ya les había mencionado, a la filosofía fundamentalmente. Tan es así que Aristóteles habla pues del alma, ¿no? Y nos menciona tipos inclusive de alma. Nos habla de un alma vegetativa, ¿no? Y dice de que es la esencia, aquello que le da vida, por ejemplo, a las plantas.
y que le permite crecer, le permite desarrollar, le permite multiplicarse. Habla de un alma sensitiva que abarca o incluye ya a lo que son los animales, y por eso tienen la posibilidad de sentir y comunicar de alguna manera con los demás. Y habla de un alma racional propia de los seres humanos, que solamente la poseen los seres humanos y que les permite tener control o cierto grado de control sobre sus emociones, le permite poder también planificar acciones, corregir otras actividades, ¿no? Entonces Aristóteles nos habla de alma y nos habla de esos tipos de alma. Descartes cambia el término alma por mente y sostiene que la mente tiene su residencia, reside dentro del organismo humano. Cuando muere, el alma, ¿no?, que le llama él mente, sale. Y dice que la sede de la mente viene a ser la glándula pineal. La glándula pineal es una, eh, una glándula, bueno, como su nombre lo dice, que queda, diríamos, detrás de la nariz, ¿no? Si vemos este gráfico, diríamos queda por aquí en medio. Y que no tiene una función clara y conocida. Entonces, bueno, a Descartes se le ocurrió que era la sede de la mente o alma. John Locke nos hablaba también del término mente, pero él consideraba que la mente era algo que se iba formando en el transcurso del tiempo y que inicialmente, cuando recién nacía el bebé, era como una pizarra en blanco, no había nada. Y con las experiencias, las vivencias que iba teniendo la persona, iba moldeando, era como que iba escribiendo en la pizarra todo lo que iba a ser parte de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su vida psíquica en general. Otra intervención importante que de alguna manera se vincula con la psicología es la existencia de la frenología. La frenología viene a ser una suerte de disciplina que buscaba establecer un vínculo entre el cerebro y cada una de las acciones humanas. Joseph Gold realiza este trabajo que ven aquí en este gráfico, donde mapea el cerebro, y todo el cerebro tiene una ubicación que lo vincula con alguna actividad psíquica del individuo. Entonces él trata de localizar cada una de las funciones y las actividades del sujeto en el cerebro. Bueno, ese estudio simplemente quedó en esa propuesta. También se vincula con la psicología lo que se llamó luego la psicofísica, que en realidad era casi como una especialización, un área de la física, y que buscaba medir la relación que existía entre la magnitud de un estímulo y la magnitud de la respuesta. Esto es, determinada cantidad de estímulo iba a producir una respuesta con una intensidad determinada, ¿ya? Entonces, la psicofísica trabajó en ese sentido, midiendo la magnitud de la respuesta y su relación con la magnitud del estímulo. Ahí tenemos los trabajos de Weber, de Fechner, principalmente vinculados a lo que son percepción. La palabra psicología, en particular, tiene un origen etimológico derivado de dos voces, psiché, que significa alma, logos, que significa tratado o estudio. Y en ese sentido diríamos que la psicología vendría a ser el tratado del alma o el estudio del alma. Y bien, así era concebido y era concebido como un anexo de las ciencias que anteriormente mencioné. Recién fue en 1879 cuando se independizó la psicología, pero el requisito ahí fundamental era que para que la psicología pudiera independizarse, tenía que utilizar el método experimental. En otras palabras, lo que tenía que hacer era hacer experimentos, cosa que no hacía mientras estaba vinculado a la filosofía, mientras estaba vinculado a la física, mientras estaba vinculado a la religión, no se hacían experimentos. Fue en 1879 que Wilhelm Wundt
decide hacer un experimento, ¿no? Y este experimento estaba en búsqueda de lo que él llamó los átomos de la conciencia. Empezó a utilizarse la palabra conciencia para referirse a eso que antes se había llamado mente, se había llamado alma, y él decía, ¿cuáles son las estructuras, las partes más chiquititas de la mente? ¿Cuáles serán? Entonces, intentó medir cuáles eran los átomos de esta mente o conciencia. Para eso diseñó una investigación que tenía como referente el tiempo de reacción. Él le daba al individuo ciertas indicaciones para que reaccionara a cierto tipo de estímulos y no ante otros estímulos. Y quería medir cuánto podía demorar si yo le decía, por ejemplo, oralmente o si se lo decía visualmente. Quería medir el tiempo de reacción, ¿no? Entonces, dice él en sus escritos que fue a un aula abandonada del segundo piso en la Universidad de Leipzig y allí hizo el experimento conjuntamente con un grupo de estudiantes del último año de la carrera, ¿no? Y bien, eso fue un experimento exitoso porque tuvo resultados que se podían replicar. Quiere decir que si ahorita nos dan las indicaciones que Wundt anotó como parte de su experimento, nosotros podríamos replicar el experimento, podríamos hacerlo, y los resultados van a ser similares a los que él obtuvo. Es por eso que la comunidad científica enfatiza tanto el hecho de que, pero hagan experimentos, tiene que hacer experimentos, porque los experimentos se pueden replicar y por lo tanto se puede validar la respuesta. A partir de este acontecimiento, ¿no? La presentación del primer experimento en psicología y la posterior creación del primer laboratorio de psicología experimental, que era esta aula que les mencioné, que la convirtieron en la sala de los experimentos, se le dio a la psicología la categoría de ciencia. A partir de 1879, gracias a Wilhelm Wundt, la psicología adquiere la categoría de ciencia, ya se independiza de la religión, de la filosofía, de la física, de la fisiología, independiente. Ahora es una ciencia aparte. Entonces surgen las llamadas escuelas en psicología, ¿ya? Las escuelas. Las escuelas en psicología tienen una característica importante, y esta característica es que las escuelas no coexisten. Significa que una escuela que aparece desplaza a la siguiente, desplaza a la otra escuela, no coexiste con la otra escuela. ¿Por qué? Porque las escuelas proponen un objeto de estudio para la psicología. Esta primera escuela que apareció, que se fundó, fue creada justamente por Edgar Titchener. Titchener era uno de los estudiantes del último año, claro, casa un poco mayor, ¿no? Pero era uno de esos estudiantes que acompañó a Wilhelm Wundt en ese primer experimento. Entonces, este discípulo de Wundt funda esta escuela donde proponen que la psicología debe tener como objeto de estudio el estudio de la estructura de la conciencia, o sea, debe buscar saber cuál es la estructura de la conciencia, ¿ya? Por eso se le llamó los psicólogos estructuralistas. Bien, entonces empiezan pues a estudiar la estructura de la conciencia. Y entonces, vamos a ver cómo nos funciona con esto ya, porque estoy un poco preocupada. Esta era, busca la estructura de la conciencia. ¿Cuál era el método que utilizaba? La introspección. Una introspección experimental. Disculpa, pero no sé si ha cambiado la diapositiva, pero por el momento solamente se ve lo de escuelas pedagógicas, psicológicas. ¿No ha pasado? No, solamente está la diapositiva de escuelas psicológicas. Está bien, escuelas psicológicas, estructuralismo, funcionalismo. ¿Eso es lo que están viendo? Sí.
Sí, Está bien. allá. Sí, eso es de lo que estoy hablando, ¿no? La escuela estructuralista que utilizaba como método la introspección experimental. ¿Qué cosa es la introspección? Y aquí tenemos que hacer de repente una mención aparte, porque cuando hablamos de introspección, de repente hablamos de una palabra que no conocemos bien. Cuando ustedes se encuentran ante una palabra que no conocen bien, lo que pueden hacer es tratar de partir la palabra en lo que a ustedes les parece que son sus componentes. Utilicen su intuición. Entonces tú dices introspección, me suena a intro, que lo unieron con spección. Intro, la palabra intro o este sonido intro, ¿con qué lo pueden relacionar? ¿Adentro? Dentro, adentro, muy bien. Eso es justamente lo que hicieron. Inspección, inspección, investigación. Entonces, la introspección, si yo deduzco de esa manera, diría es algo así como la inspección dentro de alguien o dentro de uno. Exacto. Entonces, la introspección es el método, casi siempre se acierta. ¿Y por qué se acierta? Porque la intuición es una deducción velada y es velada porque tú no conoces exactamente cuáles son los elementos que estás utilizando para inferir algo, pero lo haces. Entonces, esa intuición funciona generalmente. La introspección es el método a través del cual uno mismo inspecciona, hurga, observa lo que pasa dentro de uno mismo. Titchener y los estructuralistas utilizaron eso como método, ¿ya? Y bueno, lo que hacían era tratar de que el sujeto, el paciente o el sujeto experimental, les relatara, les contara lo que había sentido, lo que había, qué imágenes habían aparecido dentro de sí, que les contara de repente qué recuerdos había tenido, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo que ellos hacían y con eso buscaban hallar cuáles eran los átomos de la mente o conciencia. Bien, concluyeron de que los átomos de la mente o conciencia eran tres: las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Sensaciones, sentimientos, imágenes, entonces, según la escuela estructuralista, son los átomos o los elementos más pequeños que forman la conciencia. ¿Qué se le reconoce a la escuela estructuralista como el aporte de la psicología actual? El haberle dado el estatus científico a la psicología. Y alguien de repente me puede reclamar y decir, no, pero ese fue mérito de Wundt. Sí, fue mérito de Wundt, pero sucedió que Titchener, siendo el alumno de Wundt, incorporó a su maestro a la escuela estructuralista. En realidad lo presentó como si hubiera sido la escuela creada para él, ¿no? Y para el objetivo que perseguía. Y por lo tanto, bueno, siendo Wundt parte de la escuela estructuralista, sí, pues, fue la que le dio el carácter o estatus científico a la psicología. Pero apareció otra escuela, que es justamente la escuela conocida como el nombre de escuela funcionalista. Esta escuela decía, ya está bien, ya saben cuál es la estructura de la conciencia, pero eso no es muy útil. La psicología en realidad lo que debería estudiar es cuál es la función que cumple la conciencia. Y por eso se le conoce como la escuela funcionalista. Entonces, ellos también aplicaron introspección, pero aplicaron una introspección conocida como introspección en situaciones estandarizadas. ¿Y eso qué significa? Significa que eh, una, una misma situación se utiliza para diferentes personas, ¿ya? Vamos a suponer un cubículo pintado de color verde, techo verde, piso verde, paredes verdes y una silla verde como único mueble dentro de ese cubículo. Llaman a un sujeto, a una persona determinada, el sujeto A, y el sujeto A ingresa a ese cubículo y
bueno, permanece ahí por un tiempo determinado. Vamos a suponer que son 10 minutos. Durante 10 minutos el sujeto está allí. Después de los 10 minutos, al sujeto se le interroga, se le pide que haga una introspección, entonces, pero con preguntas dirigidas. Se le pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué imágenes, mientras estaba allí, qué imágenes aparecieron dentro de usted? ¿Qué cosas ha recordado? ¿Qué sintió? ¿Qué sentimientos eh, eh, vinieron hacia usted? ¿No? ¿Qué pensamientos? Etcétera. Ya está, acabó, muchas gracias, ya. Pasa el sujeto B. Y el sujeto B está en el mismo cubículo, ¿no? Pintado de verde, techo, piso, paredes, silla. Está la misma cantidad de tiempo, 10 minutos, y luego resuelve la misma entrevista, o sea, las mismas preguntas. Luego pasa el sujeto C y la situación es la misma, las preguntas son las mismas, la cantidad de tiempo es el mismo. Entonces, esa es una situación estandarizada, es una situación igual para todos los sujetos. Eso es lo que hicieron los funcionalistas, tratando de darle mayor objetividad al hallazgo y tratando de repente de superar la crítica que se había hecho de que la introspección era demasiado subjetiva, que el sujeto podía estar exagerando o podía estar distorsionando lo que le habían mencionado. Entonces, ya, ellos con la situación estandarizada trataron de limpiar o en todo caso de superar ese obstáculo. Esta forma de investigar exponiendo a los sujetos a situaciones estandarizadas es lo que sirvió para luego elaborar los llamados test o pruebas. Actualmente a ti te toman un test, digamos que colectivo, te toman una prueba de inteligencia y te expones o te hacen exponer a un cuestionario con una determinada cantidad de preguntas, tienes una determinada cantidad de tiempo y luego que has terminado, se corrige esa prueba con una misma clave de respuestas y es lo mismo que se hace con todas las personas a las que le aplican esa prueba. O sea, todas esas personas son expuestas a una situación estandarizada, ¿no? Entonces quedó el método, la forma, quedó como un estilo para lo que es la creación de test psicológicos hasta hoy en día. Bueno, utilizando así esta introspección en situaciones estandarizadas, los funcionalistas concluyeron de que la psicología tenía, o la psiquis, la conciencia, la mente, tenía como función adaptar al sujeto a su medio. Entonces decía, los pensamientos que aparecen en ese instante, los sentimientos que aparecen en ese instante, los recuerdos que aparecen en ese instante, aparecen para que el sujeto se pueda acomodar a la circunstancia, para que pueda permanecer en la circunstancia. Quiere decir, para que pueda adaptarse al entorno, a la situación que le tocó vivir. Bien, esos son parte de los hallazgos de la escuela funcionalista. Aparece después la escuela denominada, vamos a ver, no quiere, acá, ya, la escuela denominada reflexología. La reflexología es una escuela que fundamentalmente fue trabajada por fisiólogos. Por ejemplo, tenemos a Iván Pavlov, ¿no? Iván Pavlov es un fisiólogo que lo van a escuchar varias veces porque tiene mucho que ver con lo que es el aprendizaje, un aprendizaje por asociación. Él era fisiólogo, hacía trabajos de fisiología y descubrió en una de sus investigaciones que los sujetos experimentales, él trabajaba con animales, aprendían cosas y que aprendían a responder de una determinada manera. Esto es, aprendían a reaccionar de una manera determinada. Entonces llegó a la conclusión de que las formas de comportarse de las personas o de los seres manejan el mismo mecanismo que los reflejos del organismo.
Entonces él propone, a través de su escuela reflexológica, que la psicología debería dedicarse a estudiar los reflejos y cómo los reflejos se convierten en reacciones aprendidas. Esa fue su propuesta. Luego surge, surge la escuela denominada psicoanálisis. Acá, el psicoanálisis que, bueno, el psicoanálisis ha sido desarrollada, creada, defendida por Sigmund Freud. La escuela psicoanalítica probablemente sea una de las escuelas más conocidas, sobre todo para gente que no está dentro del medio de la psicología, ¿no? Que no son psicólogos. Entonces, el psicoanálisis, trabajada por Sigmund Freud, propone, él era un médico y también descubre algo en su práctica profesional, descubre de que mucha gente tiene problemas físicos que no tienen un origen físico. Quiere decir, alguien no puede mover de repente su brazo, pero los nervios están perfectos, los músculos del brazo están perfectos. Y descubre que a través de la charla primero, ¿no? Desde la conversación que él iba teniendo con el paciente, descubre que algunos de estos pacientes tienen recuerdos ocultos, ¿no? Recuerdos que están tan ocultos que ni siquiera ellos se dan cuenta que los tienen, pero que si uno se especializa y tiene la sutileza de ir jalando como si fuera un hilo, poco a poco armando esta cadena de recuerdos, va a llegar un momento en el cual el sujeto va a tomar conciencia de eso que inicialmente no sabía qué era. En ese momento el sujeto habrá superado, al darse cuenta, al tomar conciencia de qué cosa era lo que lo fastidiaba o provocaba su situación emocional dañina, entonces se iba a sanar. Crea así lo que se conoce con el nombre de psicoterapia. Otra vez aquí podríamos partir la palabra y decir psico viene de psiquis, terapia viene de cura. Entonces es la cura de la psiquis. A partir del psicoanálisis se crea la psicoterapia. Y él dice que esos recuerdos que están bien guardados, bien profundos, están en un lugar que se llama el inconsciente. In, prefijo que significa sin, consciente viene de conciencia. Entonces, el inconsciente sería el lugar donde se encuentran todos esos recuerdos que tú no tienes conciencia de que existen. ¿Y cuáles son esos recuerdos de los cuales no tenemos conciencia de su existencia? Los impulsos, los recuerdos infantiles, o sea, todo lo que te pasó de 0 a 3 años, las situaciones traumáticas que muchas veces te juro que no me acuerdo, te juro que no me acuerdo, y no me acuerdo de verdad, pero dice que están ahí guardados. Eso forma el inconsciente, y el inconsciente es el que monitorea, influye en tu comportamiento cotidiano y es el causante de muchos problemas emocionales. Entonces, suena súper interesante, pero la comunidad científica empezó a, bueno, a criticar, ¿no? Entonces decía, ¿y qué? ¿Y vamos a hacer experimentos con el inconsciente? ¿Cómo vamos a hacer experimentos con el inconsciente? No puede ser, ¿no? De ninguna manera. No, acá hay un error. La psicología se está saliendo del estilo científico. Uno de los principales críticos fue justamente John Watson, que era un psicólogo. Entonces él fue uno de los principales críticos del psicoanálisis y él propone que la psicología debería estudiar la conducta humana, el comportamiento, lo que yo veo que la persona hace, lo que veo, lo que escucho, ¿no? Lo que yo y todos pueden ver y pueden escuchar, y que se le llama conducta. Y que el método para estudiar debe ser la experimentación. ¿Ya? Entonces critica duramente lo que es la introspección por ser demasiado subjetivo y critica también sin negarlo, porque dice, puede ser que exista inconsciente, puede ser, pues, pero no es algo con lo que podemos trabajar. Entonces mejor lo dejamos ahí nomás. Y propone que la psicología estudie, pues, lo que es la conducta.
En Alemania, mientras tanto, surge una escuela denominada Gestalt. La escuela gestáltica proponía que la psicología estudie lo que es la percepción. Debe estudiar la percepción. ¿Por qué la percepción? Qué raro. Porque la percepción es la interpretación que uno hace de sus sensaciones. Puede ser que yo escuche ahorita un ruido e interpreto eso. Entonces lo interpreto y digo, son los pasos de mi papá que está llegando, está subiendo la escalera, lo estoy sintiendo. Claro, en realidad no lo estás sintiendo, lo estás percibiendo, porque estás interpretando la sensación que llegó a tu oído interno y de ahí pasó al lóbulo temporal. Entonces, esa interpretación se conoce con el nombre de percepción. Y entonces la Gestalt decía, todo nuestro mundo psíquico se desarrolla a partir de la percepción, a partir de cómo interpretamos todos los estímulos que nos afectan en el mundo. Hay que estudiar la percepción. Eso es lo que debe estudiar la psicología. Entonces se dan cuenta que cada una de las escuelas va proponiendo un objeto de estudio diferente, ¿no? Profesora, Dígame. una pregunta, ¿se sabe qué se hacía en la psicoterapia? No te entendí bien, por favor repíteme. ¿Se sabe qué se hacía en la psicoterapia? O sea, la psicoterapia es algo que existe hoy en Sí. día. Antes estaba vinculado solo al psicoanálisis, pero hoy en día hay diferentes tipos de psicoterapia que están vinculados con los enfoques psicológicos, que lo vamos a ver inmediatamente. Allá. ¿Ya? Entonces, la psicoterapia sí, la creó Freud y la creó utilizando el estilo psicoanalítico. Pero hoy en día, bueno, solamente utilizan ese estudio los psicoanalistas, o sea, ese estilo. Pero la psicoterapia como tal, como cura de la psiquis, existe, ¿no? Y es lo que hacen todos los psicólogos clínicos en particular, ¿no? Bien, y volviendo a la Gestalt, entonces ellos proponían estudiar la percepción y se dedicaron a estudiar la percepción. ¿Existían leyes? ¿No existían leyes sobre la percepción? ¿Por qué algunas personas interpretaban de una manera y otras interpretaban de otra manera? ¿Qué es lo que hacía que esta percepción sea diferente? ¿Y qué es lo que de alguna manera unificaba la percepción de todo? Y se empezaron a surgir términos como por ejemplo ese que tienen acá, que es insight, que probablemente les suene raro, pero que en realidad pues sí es raro porque es la americanización de una palabra alemana, ¿no? Y que significa comprensión súbita. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando tú estás estudiando o tratando de resolver un ejercicio, no te sale, lo dejas, lo abandonas y al rato después o al día siguiente lo vuelves a agarrar, ¿no? Y lo miras y de pronto ves la respuesta o ves la forma como hallar la respuesta y dices, pero ¿cómo no se me había ocurrido? Claro, esto se resuelve así. Ya, esa comprensión súbita, ese de pronto lo vi, ¿por qué se produjo? O sea, nadie te movió los datos. Se produjo porque tú interpretaste de diferente manera los datos. Los gestaltistas te dirían, se produjo porque en ese momento se realizó una reorganización del campo perceptual. O sea, tu campo perceptual se ha reorganizado, ha dado prioridad a unos datos y ha dejado en segundo plano a otros. Se produjo una reorganización del campo perceptual. ¿Ya? Entonces a eso se le llama insight, a esa comprensión súbita que se produce por una reorganización del campo perceptual. Y obviamente tiene que ver con todo, con lo que es la percepción. Y los gestaltistas fueron muy disciplinados en estudiar y seguir estudiando la percepción y nos han legado leyes de la percepción que las estudiaremos en su momento. Bueno, toda esta contienda entre escuelas, ¿no? Escuelas que se iban descartando unas a otras, termina cuando la psicología adopta una definición. Cuando la psicología, tratando de consensuar todo lo que las escuelas proponían, adoptan una definición definitiva de qué es psicología, ¿no? Entonces, la definición de psicología es la que tienen allí abajo. Es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta. Esta definición es la que permite ya
dejar de moverse en función a escuelas y empezar a moverse en función a enfoques. Quiere decir, ahora todos los psicólogos aceptan esta definición. La psicología es, en primer lugar, una ciencia. Segundo lugar, estudia los procesos mentales y también el comportamiento, llamando a los procesos mentales procesos cognitivos o procesos conscientes o procesos inconscientes, llamando también al comportamiento conducta según sea el caso, ¿no? Adoptando ahora esta definición como una definición ya resuelta, ya una definición final, es que se empieza a trabajar con lo que son los enfoques psicológicos. Los enfoques, a diferencia de las escuelas, no proponen un objeto de estudio, sino que los enfoques adoptan un tema de estudio. O sea, cada uno de ellos, de acuerdo a la definición que hemos dado de psicología, deciden adoptar una perspectiva de estudio, de investigación. Tenemos estos dos enfoques primeros que están vinculados, o sea, han recogido tema o información hallada por las escuelas. Tenemos el enfoque psicodinámico que recogió mucho o todo del psicoanálisis. Y dice, cierto, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta, pero yo me voy a dedicar a estudiar cómo o investigar cómo los impulsos conflictivos o los impulsos o los conflictos inconscientes influyen en los procesos mentales e influyen en la conducta del individuo. Ya está. Entonces yo opto por eso. O cómo los factores socioculturales, la cultura, las reglas, las tradiciones van a influir o tienen una influencia en la distorsión o los trastornos psíquicos. Entonces van a estudiar eso, lo que son situaciones conflictivas y lo que son impulsos y cómo eso influye en la conducta del individuo. Ahí tenemos a Karen Horney, Eric Fromm, Alfred Adler, entre otros investigadores. El enfoque conductual o conductista dice, yo voy a recoger y recoge todo lo de la escuela conductual. Entonces, acuérdense, la escuela conductual decía, hay que estudiar la conducta. Entonces, el enfoque conductista dice, cierto, tienen razón, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta, pero nosotros nos vamos a dedicar a estudiar cómo la conducta es influida por su entorno, o sea, por todo lo que le rodea, cómo el entorno influye para que alguien siga haciendo algo o para que alguien deje de hacer algo. Porque este sujeto que sabe que hacer tal cosa le hace daño, lo sigue haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué esta otra persona que ha prometido, ha jurado que no, o mejor dicho ya, cambio el ejemplo, ¿por qué esta otra persona que antes se comportaba de esta manera y que bien era una forma adecuada, dejó de hacerlo? ¿No? Entonces ellos van a estudiar eso, por qué los cambios de conducta, cómo se producen. Y dice, bueno, nosotros vamos a estudiar lo que es modificación de conducta, ¿no? Y se dedican a eso, a estudiar modificación de conducta y programas de reforzamiento. Los programas de reforzamiento se refieren a ciertas estrategias con las cuales se va a poder lograr que algunas conductas permanezcan y otras desaparezcan. Ahí tenemos las investigaciones de Burgos Frederick Skinner, Joseph Wall, Hans Eysen, entre otros investigadores. Tenemos también un enfoque denominado humanista, y aquí ustedes tienen que ser bien rápidos en darse cuenta de que, humanista viene de humano, ya, eso lo voy a usar como recurso para acordarme. El enfoque humanista sostiene que por el solo hecho de ser humano, el sujeto tiene la capacidad de autorrealizarse, y eso significa de ser feliz. Todas las personas tienen la capacidad de subir, seguir mejorando hasta ser feliz y sentirse realizado. Pero sucede, dicen los humanistas, de que la vida te pone una serie de obstáculos, una serie de vallas,
y no te dejan avanzar. Entonces, los psicólogos, dicen los humanistas, nosotros vamos a estudiar cómo podemos dotar al individuo de herramientas Ay, qué bonito. para que puedan vencer todas esas vallas, para que puedan traer abajo todos esos Segundo, obstáculos. Elena González, apaga tu micro. Yo soy Elena González. Ah, me confundí. Entonces esta persona me estaba hablando y no me di cuenta. Lo siento, Miss. Ajá. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea, tratar de desarrollar habilidades en el individuo para que pueda llegar a la autorrealización. Ahí tenemos a Abraham Maslow, tenemos a Carl Rogers, entre otros investigadores. Toda la literatura que ustedes encuentren y que diga el poder está dentro de ti, tú sí puedes salir adelante, es de corte humanista. El enfoque cognitivista, en cambio, es diferente. El enfoque cognitivista lo que te dice es, bueno, cierto que hay situaciones, ¿no? Que van a provocar respuestas o conductas, ¿ya? Como dice el enfoque conductual. Pero lo que no menciona el enfoque conductual, que es que entre las situaciones y la respuesta hay un procesamiento orgánico de esa situación. Y ese procesamiento está dado por los llamados procesos cognitivos, ¿ya? Entonces, lo que ellos sostienen es que existen unos procesos mediadores o cognitivos. Estos procesos mediadores o cognitivos van a ser los responsables de la conducta del sujeto, van a ser los responsables de la interpretación de la situación. Entonces, fíjense cómo están enfatizando aquí la importancia de estudiar estos procesos cognitivos o mediadores, que son los que están allí, ¿no? Percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento. La conducta, dice, está mediada porque está acá al medio, por los procesos cognitivos. Y esta cognición es la que nos va a permitir comprender el mundo. Ahí tenemos los trabajos de Piaget, los trabajos de Bandura, de Jerome Brunner, de David Ausubel, entre otros investigadores. Y bien, luego tenemos un último enfoque que es el conocido con el nombre de enfoque biopsicológico, y seguramente ustedes ya están infiriendo que se trata de un enfoque que vincula lo biológico con lo psicológico. Y sí, inicialmente vinculaba todo el trabajo del organismo, de lo biológico, con la psiquis. Luego, poco a poco, se ha ido de repente reduciendo a lo que es el trabajo del sistema nervioso en general, cerebro en particular, con el comportamiento conductual y emocional del individuo. De allí el surgimiento de lo que es la neurociencia, que busca vincular la relación que existe, o sea, busca hallar la relación que existe entre el funcionamiento del sistema nervioso y el comportamiento psicológico del individuo, ¿no? Particularmente o principalmente a partir de carencias o daños. Por ejemplo, ¿por qué una persona que se dañó determinada sección o zona del cerebro ahora ya no puede controlar sus impulsos? ¿O por qué ahora se ha vuelto más violento? ¿O por qué esta persona que se dañó esta otra parte del cerebro ya no puede articular palabra? ¿O por qué esta otra persona que se dañó otra parte del cerebro ya no puede ver cuando su ojo está intacto, su ojo está bien? Entonces, ese vínculo es lo que el tema de estudio de este enfoque llamado biopsicológico y específicamente de lo que son las disciplinas de neurociencias. Tenemos acá Luria, Damasio, entre otros investigadores que resaltan, ¿no? La psicología la podemos dividir, la podemos encontrar cumpliendo dos funciones básicas que de alguna manera nos marcan tipos de psicología, ¿no? La psicología básica y la psicología aplicada. Cuando hablamos de psicología básica, hablamos de la teoría. Esto es teoría, ¿ya? Psicología básica es teoría. ¿Qué significa? Significa que
yo, ahí está, psicología básica es teoría. Significa que yo voy hallando, voy investigando y voy hallando todo lo que va, las reglas, los principios, las normas que rigen en esta teoría psicológica, ¿ya? Yo voy hallando, por ejemplo, ya descubrimos que todo comportamiento que recibe premio tiene un alto porcentaje de repetirse. O sea, la persona va a repetir aquel comportamiento que ha sido premiado, cualquiera sea el premio, o algo material, o una sonrisa, o una aprobación, pero es un premio. Entonces el sujeto va a tener alta probabilidad de repetir esa conducta. Ese es un principio psicológico que se conoce con el nombre de principio de reforzamiento. Cuando ese principio psicológico yo lo aplico a un área determinada, entonces se produce o estoy haciendo psicología aplicada. La psicología aplicada viene a ser la aplicación de la teoría en un área de desenvolvimiento del ser humano, en un área de desenvolvimiento cualquiera. A eso le llamamos psicología aplicada. Y existirán, por lo tanto, tantas áreas de la psicología aplicada como áreas en las que se desenvuelve el individuo, ¿no? Entonces habrá una psicología del adolescente, psicología del comprador, psicología del vendedor, psicología deportiva, psicología forense, psicología del adulto mayor, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las áreas se puede aplicar estos principios teóricos. Sin embargo, hay 4 áreas dentro de psicología, 4 especialidades o áreas en psicología que han sido las áreas troncales, a partir de las cuales se deriva todo el resto. Y son las que tienen allí el frente: clínica educativa, organizacional, social. ¿De qué se trata esto? La psicología clínica, ¿cómo distinguen? ¿Cómo van a poder diferenciar si les van a poner un caso? Lo van a diferenciar buscando el propósito del psicólogo. ¿Qué quiere este psicólogo? ¿Qué quiere el psicólogo clínico? ¿Qué quiere el psicólogo educativo? ¿Qué quiere el psicólogo organizacional y el psicólogo social? Entonces, averiguando eso, van a saber de qué especialidad es. ¿Qué busca el psicólogo clínico? El psicólogo clínico busca fundamentalmente hacer un diagnóstico, ¿ya? Quiere hacer un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Hallar las causas. Entonces le tomará una serie de pruebas, realizará una serie de investigaciones, entrevistas, observaciones, para poder hallar el diagnóstico, para poder saber por qué el sujeto le está pasando algo. ¿Para qué quiere saber eso? ¿Porque es recontra curioso? No, para poder darle el tratamiento. Si yo no sé qué lo causa, no puedo darle el tratamiento, ¿ya? Entonces, el psicólogo clínico busca hacer un diagnóstico para dar un tratamiento ¿a qué? A desórdenes conductuales o desórdenes emocionales. ¿Qué significa? Cualquier trastorno, cualquier molestia conductual o emocional. Que mi hijita, doctora, cada vez que está nerviosa se tira de los cabellos al punto que el otro día se ha arrancado un mechón. Entonces es un desorden de tipo emocional, conductual, ¿no? Y conductual, emocional y conductual. Entonces yo tengo que buscar cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual esta ansiedad puede llevarla a actuar de esa manera. ¿Para qué? Para poder trabajar en esa causa y ayudarla a que la niña pueda salir adelante, ¿no? Pueda vencer, pueda abordar de otra manera la ansiedad que le está produciendo eso que todavía no sé qué la causa, ¿no? Entonces, el psicólogo clínico siempre va a buscar hacer un diagnóstico para poder dar un tratamiento. El psicólogo educacional o educativo, en cambio, lo que busca es optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere el psicólogo educativo? Que la enseñanza del maestro y el aprendizaje del alumno sean óptimos, que ustedes rindan a su 100%. Eso es lo que quiere el psicólogo educacional, que ustedes rindan a su 100%. Entonces, ¿qué hará? Bueno, te enseñará, pues, o te ayudará a que distribuyas mejor tu tiempo, a que administres bien tu tiempo,
a que aprendas a tomar decisiones, te ayudará a elevar tu nivel de comprensión lectora, a mejorar tu atención, a mejorar la memoria, a saber cambiar una serie de pensamientos que pueden ser pensamientos funestos, pensamientos irracionales que boicotean tu estudio. Entonces, todo eso aquí lo va a trabajar el psicólogo educativo. ¿Por qué? Porque quiere que tu rendimiento sea óptimo, que sea al 100%, o ya al 99.9%. Eso trabaja el psicólogo educacional. El psicólogo organizacional, ¿qué quiere el psicólogo organizacional? Quiere que la organización, acá la organización funcione correctamente. ¿Y qué es una organización? Es una empresa, es una fábrica, es una institución, es un club, es cualquier grupo de gente que tiene un solo fin. O sea, todos trabajan por un fin. Eso es una organización. Si yo quiero que la organización funcione bien, tendría que empezar por seleccionar a los integrantes idóneos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a seleccionar a los integrantes idóneos, hago selección de personal. Pero si ya tengo ahí a los integrantes, ya están todos nombrados, ya no puedo cambiar a ninguno, ni sacar a nadie, ¿no? Ni sacar ni poner. Entonces, trabajaré en lo que se refiere a la motivación. ¿Qué es motivación? Es el entusiasmo, el empuje que le pone a alguien a la realización de algo. Si yo mantengo a los elementos, a los miembros de esta organización motivados, de hecho que van a trabajar con más entusiasmo y su producción va a ser mayor. Si yo procuro que estos elementos, estas personas, se identifiquen mejor con su organización, o sea, se pongan la camiseta, de hecho van a producir mejor, van a producir más y mejor. Entonces los capacitaré, los mantendré motivados, realizaré o evaluaré y mejoraré lo que es su clima laboral, o sea, la relación que existe entre ellos, porque lo que yo quiero es que estén felices, que estén tranquilos, que no se sientan explotados y que se identifiquen con su empresa como si fuera una familia y entonces van a rendir mejor y entonces la organización va a poder cumplir mejor con su objetivo final. ¿Ya? Entonces, eso hace el psicólogo organizacional. ¿Y el psicólogo social a qué se dedica? El psicólogo social lo que hace es investigar y trabajar con grupos sociales. Todos nosotros somos seres sociales, entonces todos nos insertamos en nuestra vida a diferentes tipos de grupos, a veces en forma transitoria, a veces en forma relativamente permanente, ¿no? Entonces, en la casa cumples el rol de hijo. Cada vez que nos insertamos a un grupo social, asumimos un rol. Un rol quiere decir una serie de características, adoptamos una serie de comportamientos. Eso estudia el psicólogo social. ¿Para qué? Para poder hacer intervenciones que sean adecuadas, ¿ya? ¿Qué utilizan estos diferentes tipos de psicólogos para poder sacar teoría, para hacer teoría y para aplicarla? Básicamente 3 métodos de investigación. El descriptivo, que se utiliza cuando no existe mucha literatura, no existe mucho sobre el tema. El correlacional, que lo que trata de ver es qué variables se mueven juntas, ya sea de manera directa o inversa, y el experimental. En el método descriptivo, el sujeto lo que va a hacer es observar y registrar la conducta, porque como no conoce mucho del tema, no hay mucha literatura, entonces recién va a estar observando para tratar de hallar estas relaciones. El psicólogo correlacional generalmente analiza resultados de pruebas o resultados de diferentes formas de evaluación para poder ver qué variables, o sea, qué situaciones generalmente se mueven juntas. De repente analizo los resultados de una serie de pruebas que les han tomado y quiero buscar cuáles están correlacionadas, o sea, cuáles se mueven juntas. Y de repente descubro, que los que tienen alto puntaje en vocabulario también tienen alto puntaje en comprensión lectora. Y este que tiene bajo puntaje en vocabulario, busco su resultado de comprensión lectora,
bajo puntaje en comprensión lectora. Entonces, ¿qué hago? Aplico una fórmula de correlación para saber si esta correlación es alta o es baja. Si la correlación es alta, significa que ambos están correlacionados, pero importante saber que la correlación no es una relación causa-efecto. No hay una relación causal. Ninguno de los elementos o variables produce la otra, sino simplemente se mueven juntas. Donde sí hay producción es cuando utilizamos el método experimental. El método experimental sí busca una relación causa-efecto. Ahí sí estoy buscando una relación causa-efecto, acá, ¿ya? Entonces lo que hago es manipular variables. Yo voy en primer lugar, voy a presentar una hipótesis, ¿ya? Una hipótesis es una suposición en donde yo explico una causa y un efecto. Por ejemplo, digo, si pinto los colores claros en las paredes de las aulas, mejoran el nivel de atención del alumno. Esa es mi hipótesis. Y si es mi hipótesis, yo estoy relacionando una causa, colores claros de las paredes, con un efecto, mejoran el rendimiento del alumno. Y yo puedo manipular esta variable en la medida en que a un grupo de alumnos sí los pongo en aulas de paredes claras y a otro grupo de alumnos no, en cualquier aula, de cualquier color. Entonces ahí se dice de que yo estoy manipulando la variable. Y encontramos una suerte de variable independiente, que es la variable que yo manipulo, la variable causa, es la variable independiente, y una variable dependiente, que viene a ser la variable efecto, la que se va a modificar a causa de mi variable que yo he manipulado, ¿no? En el ejemplo que les ponía, la variable independiente sería color claro en las paredes del aula. Eso yo estoy diciendo que va a provocar aumento en el nivel de atención. Entonces, el nivel de atención vendría a ser la variable dependiente, porque depende del color que me hayan puesto en las paredes de mi aula. Para yo confirmar, sin lugar a dudas, después de unos meses, de que subió el nivel de atención de mis chicos a causa de que sus aulas estaban pintadas con color claro, yo busco o utilizo un llamado grupo control. El grupo control viene a ser un grupo al cual yo solamente le aplico. En primer lugar, le aplico la prueba de atención y tienen que tener un nivel de atención parecido al de mi grupo experimental. Después de 4 meses, ya yo aplico a los dos grupos, les voy a aplicar esta prueba, ¿no es cierto? A ver, un 5 por acá. Hola. Profesora, ya debe de terminar su clase, ya le estaba escribiendo. Ya, gracias. Bien, entonces estas 3 preguntas que siguen son preguntas que están en la práctica, ¿ya? Entonces, como no vamos a poder desarrollarlas, lo que voy a hacer es, le voy a dictar la clave de respuestas, rapidito, ¿ya? Pregunta 1, respuesta B. Pregunta 2, respuesta D. Pregunta 3, respuesta A, 4A, 5, C, 6, C, 7D, 8A, 9A y 10C. Bien, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por su atención y mil disculpas por al profesor y mil disculpas a todos por haberme pasado del tiempo. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego, que les vaya súper, súper bien. Cuídense.